Sheila, tú bebes. Sheila, aquí no se puede traer alcohol. Me dice, ustedes le dicen botella de agua, pues nosotros le decimos pomo. Y aquí eso fue un choque fuerte, porque cuando yo llegué me acuerdo que yo le dije a una compañera, no encontraba mi pomo de agua. Y yo le digo, no encuentro mi pomo, ya me robaron mi pomo, ¿dónde está mi pomo? Y entonces me dicen mis compañeros, Sheila, tú bebes. Sheila, aquí no se puede traer alcohol, me dicen. Y yo le digo, pero si yo no bebo, yo no tomo alcohol. Y dice, ¿y el pomo? Y yo le digo, pomo de agua, le digo. Y dice, no, espérate, ven, me dice, aquí pomo es otra cosa, me dice. Y yo, ay, no me digas eso, ¿cómo que pomo? Y dice, sí, aquí los pomitos son así como de ron y tal. Y yo, no te puedo creer. Y eso fue una de las primeras así choques que tuve. También con el tema de la tortilla. En Cuba nosotros les decimos tortilla a la tortilla así del huevo revuelto. Ah, ándale, como que tortilla de... Es sí, tortilla sí. de huevo. Ajá. Y acá la tortilla, yo me acuerdo que la primera vez que llegué y me pedí en un lugar, no, una tortilla con pan. Y no me entendían, una tortilla con pan. Y entonces, y no me entendían. Y entonces, y eso sí, me dicen, no, tortilla es esto. Y yo, se fue poquito a poquito. Y así tengo 1000 historias que pues como no grababa para YouTube, no pude plasmarlo en un video, pero sí me pasaron muchas cosas al inicio. Antes también dijiste o sea, tú mencionaste la comida que te costó Sí, sí. adaptarte. A ver, a los tacos sí me adapté muy rápido. Yo hoy en día puedo decir que tengo una adicción con los tacos. A mí me encantan los tacos, sí. El picante más o menos me gusta, pero yo tengo problemas de gastritis. Y entonces hay veces que me cae un poco pesado, pero sí me gusta el picante. Yo digo que soy Sheila Gotica porque le echo gotitas al taco, pero me encanta el taco, todos. Hasta ahora no he conocido uno que me gusta, creo que el de ojo es el único ¿De que ojo? lo probé y no me gustó. Ok. Ese, pero Te los demás, reto si encuentras obispo. obispo. ¿Tú sabes qué es obispo, Alex? No. Aquí la banda, comenten si saben qué es obispo. Creo que Comenten porque, no sé. Pero sí me gustan los de pastor. Los primeros que probé creo que fue de pastor. Los de suadero me encantan, los de surtida. Pero sí, me fui adaptando. Hoy en día me encanta la comida mexicana. Mis tardes son comida mexicana, mis noches sí son de comida cubana. Porque sí, mis almuerzos son de comida mexicana. Pero sí, me gusta mucho. Pero al inicio como que me fui adaptando, no tanto en cuestión a paladar, sino en cuestión a nombres, porque me costaba mucho aprenderme los nombres. Al igual que esto de cómo que le dicen de Moctezuma, que no lo entendía. la venganza de La Moctezuma. venganza de Moctezuma, me decían, te va a dar una venganza de Moctezuma. Y yo, pero ¿qué venganza? Y después vivía en Moctezuma y decía, bueno, será algo de aquí de Moctezuma. Yo decía, ¿será que aquí van a vengarse o algo? Hasta que ya después fue que entendí Ya entendiste que después. era la venganza de Moctezuma, que me dio muchas veces al inicio, tengo que decirlo. Sí, aquí no. Sí. Es normal. Sí, acá, y pues sí, fue un proceso, pero ya hoy en día en cuestión a la comida, aunque me falta mucho por conocer todavía, porque la comida de acá es algo enorme, hay de todo, siento que sí me he adaptado. Cuando hoy en día hablas con tu familia de allá, ¿qué les cuentas de México? No tanto les cuento, sino que ellos han visto. Ven tus videos. Ellos no, ¿O aparte. ellos qué les llama la atención, digamos? Bueno, ellos, aparte de ver mis videos, también están casi siempre en videollamada conmigo. Entonces han vivido todo mi proceso en México. Y pues hoy en día quieren venir. Hoy en día puedo decir que ya empecé el proceso para que ellos vengan, que es un proceso tardado, pero bueno, ahí está. Y vamos a ver, porque si ellos quieren venir, se asombran con cuánta cosa. Como te comentaba, mi mamá me dice, ay, che, yo algún día quiero ir ahí. Ahora cuando fui a Veracruz, ay, yo quiero que me lleves ahí. Y yo, bueno, mami, ya cuando vengas hacemos una gira por todo México, le digo. Pero sí, ellos quieren venir y mi mamá, más que nada, mi mamá se deslumbra con cuánta cosa de México y dice, ay, no puede ser. Ella me llama por videollamada y me dice, Shaylee, no puede ser que solo coman. ¿Qué fue lo que yo probé? Los tacos de tripa. Y entonces me decía, Shaylee, se lo come, y me decía, Shaylee, es rico. Ella siempre me pregunta, Shaylee, es rico. Y yo le digo, sí, mami, son ricos, son los doraditos. Cuando encuentras un lugar que lo hacen bien, son ricos. Y entonces es así, como que todo le da curiosidad, como que ellos quieren venir y pues vivirlo. Mi hermano es médico, se acaba de graduar, entonces yo le digo que como aquí está bien pagada la medicina, que cuando él venga, él aquí va a ganar mejor que yo. Le digo, ven, que tú vas a venir a mantenerme. Le digo, lo tuyo, traerte es una inversión, le digo. Y pues él está loco por venir y por conocer México y así.
también con él estoy viendo ahí el tema para que venga. Vamos a ver. Él es más grande, dijiste, ¿no? Él tiene 25, yo tengo 21. Está cañón. Yo me imagino, yo a mis 20 años estaba bien pendejo todavía. Nunca me podría haber aventado, no sé, o sea, digo, está cañón de Sí. agarrar ese valor y tomar esa Es decisión. que sí, mi mamá me dice, tú eres muy valiente, tú eres muy valiente. Y tampoco sé de dónde saqué eso. Yo creo que simplemente fui una joven que no se conformó, que no estuvo de acuerdo con los ideales que me implantaron y me adoctrinaron desde chiquita. Y simplemente quise cambiar mi futuro, porque muchos sí se conforman, aunque hoy en día ya hay más que quieren salir. Y otros no es que se conformen, sino que no pueden y no tienen cómo salir, porque muchísimas veces, aunque tú trabajes mucho, no tienes cómo lograrlo. Yo porque desde chiquitica fui muy así aventada y que me iba por ahí a veces se dice en Cuba, a los campos y a vender cosas desde niña. Tú me preguntas y desde que yo estaba, no sé, en la primaria, yo me iba por las casas a pintarles uñas a las amigas de mi abuela y así. Siempre fui desde chiquitica que me gustó tener mi propio dinero y me gustó tener mis propias cosas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió acá? Lo que más me sorprendió cuando llegué, me sorprendió mucho la diversidad de acá de México, la diversidad en su cultura, en que hubiera también tanta diversidad de comida, tanta variedad, ¿no? De todo un poco, que si tú quieres hoy comerte un caldo, pues te comes un pozole, que si tú quieres hoy, pues comer carne de res, pues puedes ir y comprarte tu carne de res. Más que nada esa libertad de decisión, de poder, pues, obtener las cosas que tú quieras, porque en Cuba, por más que tú trabajes, no puedes obtenerla. Y aquí algo positivo es que tú trabajas y aunque ganes el salario mínimo, tú puedes comprarte tus cositas. ¿Quieres comprarte un helado? En la 3B helado de 40 pesos, te lo puedes comprar. Al inicio me sorprendió todo, recuerdo la primera vez que fui a un Walmart. Yo estaba sorprendida. Ya yo tengo que decir que yo había visto videos, porque yo había visto videos de cómo eran supermercados, de cómo eran Walmart y así. Pero pues no es lo mismo vivirlo que verlo en un video. Y cuando tú te ves allí, sinceramente me sentía abrumada con tantas cosas porque uno decía, ay, no puede ser. Y al mismo tiempo, esa melancolía de que me crié sin esto, ahora es que lo vengo a conocer, y al mismo tiempo la tristeza de que está bien, yo soy joven y tengo la dicha y la oportunidad de decirlo que pude conocerlo, pero mis mismos padres que tienen que 54 y 60 años no han podido conocerlo. Y eso al mismo tiempo duele también, porque al mismo tiempo me comía una fresa y mi mamá estaba en Cuba. Ay, Sheili, yo quiero conocer la fresa. En Cuba no hay fresa. ¿No hay fresa? No, en Cuba no hay fresa. ¿Nunca has probado fresa antes en Cuba? Yo una vez, esta historia está cómica, porque yo una vez en Cuba, como había probado la fresa, era que me había comprado un pomito, a ver, nosotros le decimos pomito, pero una botellita como de cerita para el pelo, y era de fresa. Entonces traía una fresa dentro. ¿Y tú sabes lo que yo hice? No Yo le manches, casé, la sacaste. sí, yo le saqué la fresa al potecito. La lavaste y... Yo no, sí la lavé. Sí la lavé. Le eché agua y me acuerdo que estábamos mi mamá y yo sola en la casa y le dije, mami, vamos a comer fresa con grasa. Y la piqué a la mitad y probamos esa fresa que hoy en día, eso no sé ni lo que era, eso no era fresa, eso sabrá Dios qué era, y me lo comí. Pero sí, hoy en día ya conozco la fresa. Y mi mamá sí, allá que fue lo que compró para que la probara, fresa en almíbar, pero igual no sabe. Ella está loca por probar la fresa. No, qué locura. Es que uno no lo dimensiona. Y eso es igual que las manzanas. Allá igual las manzanas no hay. Eso solo había, me acuerdo que en los carnavales, que eran así como las ferias acá, que eso ya no lo hacen hoy en día. Yo sí pude vivir los carnavales y me acuerdo que eso era una sola vez al año. Y una sola vez al año yo podía probar una manzanita, que me acuerdo que vendían en ese tiempo una manzana a 25 pesos. Y eso era bien caro en ese tiempo, 25 pesos, porque tu salario en ese tiempo era como de 600 pesos. Y 25 pesos eran 25 pesos. Y entonces yo me acuerdo que mi abuelo me lo compraba. Y hoy en día yo siempre decía, no, porque cuando yo me vaya de Cuba yo voy a comer mucha fresa, mucha manzana. Y lo raro es que hoy en día ni como manzana. ¿No te gustan? Lo que pasa es que en la travesía me daban mucha manzana. Ya. Y cada vez que me como una manzana me recuerda la Sí, te travesía. recuerdo, sí. Y es como que tengo eso ahí que me recuerda. Y digo, ¿qué cosas de la vida? Algo que antes quería comer mucho y que era un sueño para mí comerla, ahora se ha vuelto algo que no quiero ni verlo.
¿Qué es tu comida favorita acá? Aparte de los tacos. Ay, Ya dijiste el tacos. pozole. ¿A pozole? El ¿Neta? pozole, me encanta el pozole. Y me encanta comerlo cuando me siento mal, cuando estoy enferma. Me pide pozole y a mí me dicen los seguidores, Sheila, no comas pozole cuando estás enferma, ¿qué te va a hacer sentir mal? Y yo, ay, no sé, yo siento que me cae bien. Sí. Claro, la sopita, ¿no? Ah, Como sí. así. No, pero el pozole. ¿Y qué fue lo que probé? Ahora hace poco probé que me echó adicta, consomé. Probé el consomé, porque yo había probado el consomé de birria, que me encanta. Ujú. Pero este que, es que lo hacen de pollo. De pollo. Ay, qué rico. Y le echan arroz. Ujú. Me encanta. Ese es algo nuevo ahora que me encanta. Consomé, pues, es la onda. Pollo, sí. ¿Has probado caldo tlalpeño? No. Es también sopita de pollo o caldo de pollo. Tiene un montón de cosas. Aguacate. Porque luego hay la sopa azteca también, que está buenísima también. Sopa azteca yo creo que no la he probado. A ver, la sopa azteca es la que tiene las tortillas. Sí, Sí, sí. tortilla, aguacate y queso. Sí, sí, Sí. sí. Sí la he probado, pero me gusta más el consomé. Sí, así como el arrocito, así. Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo. Garbanzos también a veces. Sí. Hay un montón de No, cosas. pero el pozole es top. Pero que va, los tacos son más top. Antes comentaste que gracias a lo de YouTube, tú tienes la oportunidad de descubrir México, ¿no? Con otros ojos. ¿Te sorprendió ahora nuevamente en esa nueva etapa? Como de viajando, ya conoces varios estados. Pero como algo que me haya sorprendido de los estados que haya conocido, como. O sea, como que tú viajando por México, ¿qué te llama la atención pues cuando vas a Veracruz y ya luego vas a otro lugar Bueno, me sorprenden muchas cosas. En primera, la libertad que uno tiene en cuestión a transporte. Porque en Cuba tú no puedes hacer así, decir, voy hoy para Santiago. No puedes porque no hay combustible y no puedes ir. Es un problemón. Y aquí tú vas a una terminal y haces así, compras tu boletito y puedes ir en bus. Lo mismo en volar en avión. Y pues eso, esa libertad de movimiento, ¿no? También ahora, gracias al trabajo de YouTube, eso que tengo de poder conocer México, que en Cuba hubiera sido imposible. En Cuba ni mi propio país podría conocerlo. En Cuba hay muchas trabas con respecto a YouTube. Tú no puedes monetizar YouTube si no tienes a alguien en el extranjero, porque allá Cuba no está en el programa de partners de YouTube, entonces no puedes allá trabajar en YouTube, solo si tienes a alguien afuera. Y pues, no sé, esto la verdad ni yo misma me lo creo, es algo que todavía digo, ay, ¿cómo he logrado, ¿no? Esto de pasar de no tener nada y querer muchas cosas, ahora estar logrando poquito a poquito mis sueños, de estar conociendo, de estar probando muchas cosas, conociendo a personas, amistades. Y la verdad sí, eso es algo que se lo tengo que agradecer 100% a México, porque en otro lugar no lo hubiera podido lograr. te han tratado bien hasta ahora? Sí, igual que desde el primer día que subí mi primer video, el apoyo que tuve me sorprendió muchísimo, porque era uno de mis principales miedos. Ay, ¿qué dirán? ¿Que me criticarán? Ay, no sé qué dirán. Y pues sí, recibí mucho apoyo, me daban muchos consejos y eso fue algo que me sorprendió muchísimo, como te acogen acá en México, a pesar de ser extranjero. ¿Tu lugar favorito que hayas descubierto hasta ahora? De los que he conocido, Ajá. ay, yo creo que Veracruz. Bueno, tengo Veracruz y Acapulco ahí. También conozco del estado de Morelos, Cuernavaca y Tequesquitengo. Tequesquitengo, Sí, pero sí. qué Me costó, curioso. pero ya lo sé decir, creo. Se Pero dice fuiste así, ¿no? sí, sí, Tequis, tequis que tengo. ajá, Tequesquitengo. Y entonces, creo que Veracruz me gustó muchísimo, aunque Acapulco también me gustó muchísimo. No sé, a lo mejor ahora voy a Oaxaca y te digo Oaxaca. Es que hay tanto que descubrir. ¿Qué existe en tequis que tengo? Yo una vez ahí salté con paracaídas. ¿Sí? Sí, hay como... Sí, sí creo que lo hacen, pero no lo hice. Sí. Ay, qué genial, no Tú lo nomás hice. fuiste al lago. Sí, yo fui al lago y así, con amigos y tal, y fuimos en un Airbnb, estuvimos conociendo, y allí estuvo genial, ya hemos ido creo que como 2, 3 veces allá. Sí, Tequesquitengo. Tequesquitengo. Sí están difíciles, ¿no? Luego, Sí, hay muchos nombres que... a ver, di Popocatépetl. Hasta yo me A trabo. ver, Popocatépetl. Eso es igual que Quetzalcóatl. Ajá. Me cuesta igual. Bueno, ya lo digo, pero Popocatépetl. Popocatépetl. Popoca- Es difícil, es difícil.
Pero a veces como hasta se le borra a uno, ¿no? La memoria de, a ver, ¿cómo se decía esto? Exacto, sí.